Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Navegando Web. Hoy, hoy junto a Melina estamos muy emocionados de volverlos a tener aquí en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre el tema del corazón de las tecnologías actuales, especialmente del ámbito de la gestión de la información, de las bases de los datos de documentos. En el mundo actual estamos rodeados de los datos, en lo que los datos numéricos o estructurados. Cada vez más nos enfrentamos a grandes volúmenes de documentos no estructurados. Al organizar, buscar y acelerar de ella la formación rápida y precisa. Es aquí donde vamos a entrar a un juego de base de datos, una diferencia de bases. Hoy vamos a explorar cómo funcionan las bases de datos, por qué son tan útiles en el manejo grandes de volúmenes de la información y qué tipos de tecnología, las herramientas que nos hacen posible. Si alguna vez te has preguntado cómo las bibliotecas digitales o sistemas de gestión tienen base de datos documentales. A lo largo del programa también veremos ejemplos de bases de documentos populares como MongoDB, Sí, Elasticsearch y CouchDB y cómo están ayudando en la sociedad. Mel- Melina, ¿te has preguntado alguna vez te has preguntado qué son bases de datos documentales? claro que sí. Las bases de datos son esenciales para organizar la información de forma racional. Sin embargo, hay varias maneras de construir una base de datos en informática. Las bases de datos relacionales son muy comunes, pero también existen las denominadas bases de datos documentales. Estas se basan para almacenar la información en una estructura simple de tabla y en documentos. También las bases de datos documentales en inglés, Document Stores, se utilizan para la administración de datos semi-estructurados. Se trata de datos que no siguen a una estructura fija, sino que también la estructura casi es en sí la misma. Sin embargo, con ayuda de marcadores dentro de estos datos, la información puede ordenarse debido a la falta de una estructura clara. Estos datos no son adecuados para bases de datos relacionales, porque su información no puede clasificarse en tablas. Una base de datos documental crea un par simple, un documento específico, se asigna una clave, un documento que puede tener formatos XML, Johnson o Jan. Por ejemplo, se puede encontrar la información apropiada, por decir así, dicha como la base de datos no requieren un esquema específico, sino que un almacén de documentos pueden integrarse diferentes clases de documentos. Los cambios en los documentos no afectan a la base de datos. Tipo de bases, tipos de bases de datos documentales. A ver, según la investigación que he estado haciendo, los documentos se clasifican en base de datos de texto completo, base de datos de referencias a la cobertura temática, es decir, la disciplina científica o materia que se abarca a las bases de datos que podemos clasificar en multidisciplinares especializados según el modo de acceso. En datos de acceso local, base de datos en CED-ROM, bases de datos en línea. Melina, ¿te has preguntado alguna vez cuál es la principal de las diferencias entre las bases de datos de texto completo y una base de datos de referencial? ¿En qué situaciones utilizarías cada una de ellas?
Claro que sí, Carla. En una base de datos, texto completo te permite acceder al contenido completo de un documento como un artículo científico, mientras que en una base de datos referencial te proporciona información básica como el título, el autor, año de publicación y resumen del documento, pero no el texto completo. ¿Y por qué crees tú que es importante clasificar las bases de datos según la cobertura temática que ventajas ofrece para el usuario? Carla, clasificar las bases de datos por temas facilita la búsqueda de información y específica. Al momento de que si estás investigando sobre un tema en particular, puedes buscar directamente en una base de datos especializada en ese campo. Ahórrate tiempo y esfuerzo. ¿Qué tipo de bases de datos crees tú que sería más útil para un estudiante de historia y para un ingeniero? Para un estudiante de historia podría utilizar bases de datos históricas o humanistas, mientras que un ingeniero podría necesitar una base de datos técnicas o científicas. ¿Cuáles son las desventajas y desventajas de las bases de datos en líneas en comparación de las bases de datos en CD-ROM? La base de datos en línea son más fáciles de actualizar y acceder, pero requieren una conexión a Internet. La base de datos de CD-ROM son más estables, pero pueden quedarse obsoletas rápidamente. ¿Cuáles son las bases de datos más conocidas para ti? La base de datos documentales son de gran importancia, en particular para el desarrollo de la aplicación web, debido a la demanda resultantes del desarrollo. Hay ahora numerosos sistemas de gestiones de base de datos. Por ejemplo, la CGBD en el mercado. La siguiente selección enumerada son como que los más conocidos. La base X es el proyecto opone utilizar Java y XML. También el Core DB. La Apache Software lanzó un código abierto para lo que es el Core, el sistema de gestión en la base de datos. Está escrito en Erlang, utilizada la JavaScript y utiliza en aplicaciones como Facebook y entre otras. También está la Elasticsearch. Este motor de búsqueda funciona como una base de datos documental. Para esto emplea documentos y cosas así. También está el MongoDB. El MongoDB es una base de datos no, ¿cómo te explico? No más extendida del mundo, sino que el software está escrito en C++ y este, emplea los documentos similares al Johnson. También tenemos el simple DB, escrito en Erlang. Amazon ha desarrollado su propio G, G- SGBD para los servicios de la nube de la compañía. El proveedor también cobra una tarifa por su uso. Ya. Mira, uno de los ejemplos de cada base de los datos que has dicho es MongoDB. Es una de las bases de datos más utilizadas en la actualidad. Este código abierto y altamente es- escalable que hace la idea para aplicaciones web y móviles que se requieren en un alto volumen de datos. MongoDB almacena los datos en formato JSON, que lo solicita en su integración como las aplicaciones JavaScript con CouchDB.
Otra de las bases de documentos, este código abierto conocida por su simplicidad, su facilidad de uso, Couch, CouchDB utiliza un modelo de datos basado en los documentos Jackson, ya que se replica de una forma automática que se hace muy resistible a los fallos. Elasticsearch, aunque es muy conocido principalmente como un motor de búsqueda, también puede funcionar como una base de documentos documental. Es altamente estable, escalable y ofrece potentes capacidades de búsqueda de texto y completo. Cans- Cassandra, desarrolla originalmente por Facebook, es una base de datos distribuida altamente escalable, diseñada para manejar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad, aunque es más conocida como una base de datos no que él, que también se puede utilizarse para almacenar los datos en Jackson. Ejemplos de uso de base de datos. Las bases de datos documentales a ver, son ideales para una ampliación variada en las aplicaciones, incluyendo el almacenamiento de datos no estructurados como imágenes, videos, archivos de texto, otros tipos de datos que nos sujetan fácilmente un esquema racional, al desarrollo de aplicaciones web y no móviles. A ver, las bases de datos documentales son muy utilizadas para crear las aplicaciones ágiles y escalables. Analiza los datos. Las bases de datos documentales pueden almacenar grandes volúmenes de datos y ofrecer las herramientas para analizar y extraer la información valiosa. En resumen de los puntos claves, la base de datos documentales son una tecnología en constante evolución que está transformando en forma en que almacenamos, gestionamos y utilizamos la información al comprender los principios básicos de estas bases de datos y el desarrollo en el mundo digital. En este episodio hemos explorado la fas- fascinante mundo de la base de datos documentales. Hemos visto cómo la poderosa herramienta nos permite almacenar, organizar y acceder a grandes volúmenes de datos de manera factible y eficiente. Desde tu capacidad para manejar los datos, nos estructuramos hasta el papel en su desarrollo de las aplicaciones modernas y en las bases de datos documentales. Han revolucionado de una forma en que interactuamos con la información. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlos con tus amigos y suscríbete a nuestro podcast para descubrir más sobre el mundo digital. Y si tienes alguna pregunta, déjalo en nuestros comentarios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.